Mayra Arena es una mujer joven que logró sobreponerse a una dura infancia y adolescencia en la extrema pobreza en Bahía Blanca. Hoy es estudiante de Ciencias Políticas y referente y motivadora de jóvenes a través de charlas que suman varios millones de visualizaciones en Internet. Mayra participó de un importante ciclo de conferencias en Zárate y allí estuvimos para conocer su visión sobre la pobreza, de la que habló en forma espontánea, frontal y descarnada en el marco de una charla que tituló Sin educación no sos nada. Bienvenidos y bienvenidas a 40 Minutos. Conferencia magistral me parece que es un título demasiado como para mí. Me gusta más decir que vengo a charlar. Mi nombre es Mayra Arena y me dedico a charlar de pobreza, ¿sí? ¿Hay pobres acá? ¿Sí? ¿Poquitos? ¿Son tímidos? Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes mañana tiene que ir a trabajar? Levante la mano, bien alto. Bueno, hay muchos más pobres de los que creíamos, chicos. La realidad es que cuando hay ciertos gobiernos, los que trabajamos nos convertimos en pobres. Es como que hay un plan de aniquilación de la clase media y si vos laburás, de repente como laburante, es lo mismo que ser pobre. La realidad es que se piensa o se muestra en la tele que los pobres son los otros, ¿sí? Que el pobre es el que vive abajo de un caño, que el pobre es el villero que se viste con ropa 2 talles más grande, deportiva. Pues la verdad es que en general, somos todos bastante pobretones. Pero hay muchos pobres, muchísimos. Y la realidad es que en los últimos años, los pobres nos hemos como segregado, ¿sí? Y en el fondo de la sociedad, está el pobre marginal. El pobre que cayó en la calle, el pobre que quizás cayó en las adicciones, el pobre violento, el pobre agresivo, ¿sí? Que es el pobre que de alguna manera va a buscar atacarte. Después de ese pobre marginal viene el pobre villero, ¿sí? Que no es el que afana y no es el que vive marginado y que vive en su villa tranqui, ¿sí? Pero de alguna manera cuando sale a la sociedad, ese pobre necesita verse distinto. Por un complejo de inferioridad, o porque le gusta, o porque culturalmente mamó esa cultura del consumo. Entonces, la ropa de marca, la ropa Nike, la ropa deportiva, el hecho de tener zapatillas, todo eso es lo que hace que te miren como el villero del lugar, ¿sí? Después hay otro tipo de pobre, que es mi pobre preferido, que es el pobre antipobres. El pobre antipobres odia a todos los pobres, odia a todos los trabajadores, odia todo lo que sea sinónimo de su propia clase social. Odia su propia pobreza en realidad, pero lo único que sabe hacer es odiar lo que le enseñaron que tiene que odiar. Ese tipo de pobre, ¿sí? Es el que te dice, estos son unos villeros de mierda, y capaz que él nació en una villa, o vive en una villa. El pobre antipobres está muy presente en todos lados, ¿sí? Y es muy probable que escuchemos cositas que nos queden y que después repetimos, ¿sí? Y que si no nos damos cuenta, nos convierte por ahí en personas que excluyen a los menos favorecidos. Cosas que no nos damos cuenta, que repetimos sin saber y que en realidad ayudan a todo un sistema de poder a expulsar todavía más al que la está pasando mal. Pero cuando salís de la pobreza, cuando dejás de ser pobre, cuando de alguna manera tenés la posibilidad de dejar de ser pobre,
es muy difícil. Es más difícil salir de la pobreza, o sea, el hecho de haber salido, que seguir siendo pobre. ¿Saben por qué? Porque uno queda desclasado. Entonces, cuando salís de la pobreza no sabés dónde ubicarte. No sos de clase media, porque no tenés los mismos gustos, no escuchás la misma música, no te interesa ponerte la misma ropa, no te interesa estudiar las mismas cosas, pero tampoco seguís estando en esa vida que estabas. Y en la villa, en el barrio, hay cierto rencor cuando alguno se va, cuando a alguno le va mejor. Hay cierta bronca. Y en la televisión hay dos tipos de pobres y nada más. Uno es el pobre estilo el marginal. En la cárcel, violador, chorro, drogadicto, que habla mal, le faltan todos los dientes. Y el otro tipo de pobre que te muestran en la tele es el que sale en las noticias, el pobre héroe. El pobre que devuelve una billetera, el pobre que devuelve una valija con plata, el pobre que cruza el monte para ir a la escuela. El pobre ejemplar. Entonces uno ve esos dos pobres y dice, yo no soy ninguno de esos. Y no se identifica nunca con alguien pobre. Entonces puede pasar que como creas que los pobres son solamente esos dos modelos que te muestran en la televisión, por ahí te creas de otra clase social. Cuando ante los ojos de los poderosos, vos sos tan pobre como los otros. Ahora, esta charla se llama Sin educación no sos nada. Y yo, a pesar de la vida que tuve, que ya la he contado un montón de veces, donde pasé muchísimas penurias y donde la vida era carísima y para todo había que salir a pedir y donde se pasaba frío y se pasaba hambre y se dormía mucho para no tener hambre, hoy estoy acá. Y la verdad es que hubo, creo que, 3 cosas que tuvieron que ver con que yo pudiera cambiar esa realidad. Y las 3 tienen que ver con la educación. La primera tiene que ver con el hecho de que a los 7 años me cambiaron de escuela y me mandaron a una escuela donde todos eran mucho más ricos que yo. ¿Alguna vez se sintieron el pobre del lugar en donde estaban? Me daba cuenta que era pobre, me daba mucha bronca y lo que tenía era mucho resentimiento con los demás que no eran pobres. Después, cuando yo dejé la escuela, tenía 13 años, y cuando quise volver a estudiar, que ya era grande, fue por 2 cosas. Una es muy triste y la otra es muy linda. ¿Cuál les cuento primero? La triste. Bueno, resulta que yo tenía 15 años y laburaba limpiando departamentos, ¿sí? Un día mi patrón me dice que va a prescindir de mis servicios. Yo, que había dejado la escuela ya hacía años, dije, prescindir viene de imprescindible. Y algo imprescindible es algo muy importante. O sea que voy a tener más laburo. Al otro día me presento como todos los días a las 9 de la mañana y mi patrón me mira y me dice, no, Mayra, yo ayer te expliqué que no te necesitábamos más. Me puse triste, tremendamente triste. Se me llenaron los ojos de lágrimas de la vergüenza que me daba no haber entendido que me estaban echando. Y ahí dije, yo tengo que volver a la escuela. Pero no volví, porque cuando volví, resulta que yo tenía un bebé y yo tenía 15 años y en la escuela
común a la que tenía que ir, el bebé hubiera sido molesto para los otros niños. Y cuando fui a la noche a la escuela de adultos para intentar estudiar, porque yo ya era grande, porque tenía un bebé, no me aceptaban, porque había que ser mayor de edad. Y a mí me faltaba una eternidad para ser mayor de edad. Entonces, no podía estudiar. Seguí laburando y empecé a laburar con un abuelo que era hemipléjico y que solo podía mover la cara. Y yo tenía un chamullo en esa época, que es que, por supuesto, decía siempre que era más grande, siempre, para conseguir trabajo, y siempre decía que tenía 19 años y había terminado la secundaria, pero me faltaban 2 materias. Hasta que un día, y acá viene la razón alegre por la que volví a estudiar, yo estaba acostumbrada a que cuando decía que tenía la secundaria, todo el mundo me dijera, ¡qué bien! Te felicito, sos muy valiente. Porque hay algo que se hace con los pobres, y es que se nos subestima todo el tiempo. Y cuando un pobre hace algo bien, se lo felicita. Casi como si fuera una mascota. Entonces, cuando vos sos pobre y terminás el secundario, la gente te felicita. ¿A ustedes alguno de sus padres los felicita por ir a la escuela? ¿O les dicen que es su única obligación y que lo tienen que hacer? Nadie te felicita cuando no sos pobre por hacer lo que tenés que hacer. Sin embargo, cuando sos pobre, te bajan la vara y te felicitan por hacer las cosas que se supone que deberías hacer. Este viejo que yo cuidaba y que solo podía mover la cara, no era así. Cuando yo le dije que tenía la secundaria, pero me faltaban 2 materias, me dijo, bueno, ¿cuándo la sacás y te pones a estudiar algo? Y yo, ¿cómo no me felicitas por ser valiente y por terminar el secundario? Cuando era, por supuesto, absoluta mentira. Pero por primera vez alguien me hacía apuntar a algo más alto. Cuando este viejo me dijo, ¿qué vas a estudiar? Yo no sabía qué contestarle, porque nunca nadie, pero nadie, me lo había preguntado. Nunca nadie me había preguntado qué iba a estudiar y nunca me lo había preguntado yo misma. Entonces, ahí de nuevo dije, tengo que volver a la escuela. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, apropiación cultural, plagio u homenaje, una delgada línea roja en el mundo de la moda. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, transparencias y encuestas en elecciones democráticas. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo la charla de Mayra Arena en la Expo Conocimiento de la ciudad de Zárate. Cuando uno tiene la edad de ustedes, 16, 17, 18 años, uno no entiende para qué carajo sirve la escuela. Uno no dimensiona para qué sirve, uno no siente que sirva para algo, matemáticas, geografía, historia, cívica y todas las materias que dan, que salvo una o dos que te gustan, todas las demás no entendés para qué carajo son o para qué carajo te pueden llegar a servir en la vida. Y la verdad yo tampoco sé para qué les va a servir en la vida. Pero sí les puedo decir algo. Cuando estás afuera de ese sistema,
y de esa secundaria y de ese lugar que es la escuela, ahí directamente no sabes qué hacer con tu vida. Y eso es muy distinto. Ahora ustedes van a estar pensando ya en qué carrera quieren estudiar o de qué van a laburar mientras estudian algo, porque no todos tienen la suerte de poder estudiar y seguir viviendo con sus viejos o de sus viejos. Pero decidan lo que decidan, tienen que saber que sin educación no sos nada. Y esto no va solamente para los que están acá adelante, que son todos de menos de 18. Los que están allá atrás, los que somos laburantes y que sentimos que muchas cosas nos pasaron por un costado, porque tuvimos que salir a laburar, porque tuvimos que criar a nuestros hijos, porque tuvimos que hacernos cargo de nuestras familias, que siempre tienen problemas, porque si hay algo que tenemos los pobres es que un quilombo nos salta después del otro, siempre tenés que estar tapando algún agujero. Pero nunca, nunca es tarde para volver a agarrar los libros. Nunca es tarde para volver a terminar la escuela. Yo me acuerdo que cuando volví a estudiar, porque el viejo me metió en la cabeza que vuelva a estudiar, a mí me daba vergüenza terminar la primaria. Porque yo no es que tenía que terminar la secundaria como mentía, tenía que terminar la primaria. Y eso me parecía una pérdida de tiempo absoluta. Yo ya quería directamente ir a alguna universidad, estudiar algo. Ahora me habían metido eso en la cabeza. Y todo lo anterior me parecía una pérdida de tiempo. Pero la realidad es que aunque en ese momento no me di cuenta de para qué servía, todo lo que me fue entrando en la cabeza me fue ayudando para después poder encarar la carrera que elegí como la encaré después. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que somos pobres, la mayoría de los que estamos acá. Somos laburantes, la mayoría de los que estamos acá. Ahora, sabemos muy bien que hay gente mucho más pobre que nosotros, ¿no? Hay gente muchísimo más pobre que nosotros. Entonces, el favor que les pido cuando doy estas charlas es que a partir de ahora, cuando traten con un pobre, cuando tengan vínculo con alguien más pobre que nosotros, no le bajen la vara como se hace siempre. No le bajen la vara, no lo feliciten por hacer lo que corresponde. Súbanle esa vara. Si tienen un amigo que deja la escuela, no lo feliciten por no salir a chorear. Rómpanle la cabeza para que vuelva a la escuela. No literalmente, por supuesto. A veces hace falta un coscorrón. Yo soy de la vieja escuela. Pero no lo digo en ese sentido. Cuando te suben la vara de lo que querés ser con tu vida, de lo que querés hacer con tu vida, cuando alguien te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te querés dedicar? Más allá de que ahora tengas que hacer lo que sea para sobrevivir y laburar de lo que haya, ¿qué es lo que vos querés para tu vida? Cada vez que se crucen un pobre, traten de meterle esa semilla en la cabeza. Traten de meterle eso en la cabeza. Porque esa semilla que ustedes pueden plantar, como a mí me la plantó Víctor, el viejo, esa semilla no la mata nada. No la mata nada ni nadie. No hay manera de que una vez que se te pone algo en la cabeza que vos querés ser,
alguien te lo saque. Pero saliendo del tema de pobres y de exclusivamente la educación, me gustaría hablar de la gente que es ventajera. ¿Saben lo que es ser ventajero? ¿Qué es alguien ventajero? Bueno, que saca ventajas, te mataste. Pero, a ver, alguien ventajero es alguien que saca ventaja de una situación donde no debería sacar ventaja. ¿Sí? Y en la educación hay mucha gente que busca sacar ventaja. Y por eso los sectores más ricos de la sociedad no creen en la educación pública. ¿Saben por qué? Hay algo aspiracional en la educación de algunos sectores. Hay algunos que mandan a sus hijos no pensando en que reciban la mejor educación, sino en que vayan al mejor colegio de garcas que haya en su ciudad. El colegio más de garca, el que van todos los chantas, el que van todos los negreadores, ahí quieren que vayan sus hijos. Entonces, en ese colegio de garcas, ¿sí?, lo que se teje es una red de relaciones con otros garcas, con otra gente igual de ventajera. Y esa exclusividad le asegura a una clase social tener siempre entre ellos y entre esa red el poder de todas las decisiones. El poder de todas las decisiones que pesan y que importan. Así que si no van a estudiar por ustedes o para darle un título a sus viejos o porque en el fondo no les interesa nada, encuentren otro motivo para estudiar, que es el de sacarle de una vez el poder a los garcas que siempre lo han tenido. Y que es la única... Porque estudiando, porque adentro de una universidad, adentro de una escuela, agarrando todos los libros y todas las computadoras que hagan falta, es la única manera de que lo podamos revertir. ¿Vieron que a los pobres siempre nos mandan a agarrar la pala? Bueno, los vamos a cagar. Tenemos que llenar los lugares como estos de gente pobre y laburante que se rompe el alma estudiando. Para que de una vez por todas empecemos a ser nosotros los que tomamos las decisiones y que empiecen a ser nuestros hijos los que sí se preguntan qué quieren ser y los que sí sueñan sin la cuadratura o el achicamiento que tuvimos que enfrentar nosotros por ser trabajadores. Así que viva la educación pública y sigan apostando a esto. Muchas gracias. Pobreza cero prometía el presidente Macri antes de asumir su mandato y pidió que se evaluara su gestión según el índice de pobreza al final del mismo. Hoy ese valor volvió a subir y ya es pobre el 35,4% de la población de nuestro país. Entonces, es indispensable debatir, reflexionar sobre esta realidad, como lo hace Mayra Arena, valorando una de las herramientas para superarla, la educación pública. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.